Hola y bienvenidos al canal de Tutos Cuevas. Yo soy Luisfer y hoy en esta ocasión os voy a enseñar a hacer una nevera con Arduino. Bueno, pues lo primero es explicaros cómo funciona una nevera. En este caso, para este vídeo, se va a usar una nevera no frost, ¿vale? Y os voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Una nevera no frost lo que hace es que tiene el compresor, enfría el serpentino, la parte de metal que enfría. Nombres técnicos tampoco esperéis en este vídeo. Creo que es el condensador. Bueno, no sé. El compresor enfría, ¿vale? ¿Qué pasa? La parte que enfría está dentro del congelador y está tapada. Y luego hay un ventilador que es el que envía el frío del congelador al frigorífico, a la parte de arriba. Pues en este caso es congelador abajo, frigorífico arriba. Entonces, esto funciona de la siguiente manera, es muy sencillo. Se enfría el congelador y el congelador envía aire por un ventilador al frigorífico para enfriar el frigorífico. Si el frigorífico tiene su temperatura ya establecida, pues se corta el ventilador. Que el frigorífico necesita frío y el congelador ya está a su temperatura, pues funcionará el ventilador, enviará frío de abajo arriba y cuando el congelador necesite enfriarse, se activará y ya está, no pasa nada. Ahora la clave es no frost. Las no frost lo que hacen es que no se congelan, y esto lo hacen porque cada X horas de funcionamiento del compresor, de enfriado, de cada ciclo de frío, tiene una resistencia calefactable que se calienta, deshace el hielo para que se evapore en un tanque que recoge luego fuera y vuelve a enfriar. Entonces lo único que tenemos que hacer con Arduino es leer las señales, que son un sensor en la nevera y otro sensor en el congelador, y con relés programar los actuadores, como son el encendido del compresor, el encendido del ventilador de enviar el frío y el encendido de la resistencia calefactable. No tenemos mucho más. Ahora en el plano del circuito os explicaré más detalladamente cómo funciona y os haré un pequeño repaso al software, ¿vale? Si cualquier cosa y necesitáis una explicación detallada del software, me lo decís en comentarios y ya haré otro vídeo explicando cómo funciona ese software, ¿vale? Así que dicho esto, os voy a enseñar un poco cómo está montado dentro de la nevera. Os enseño el software, os enseño la placa y todo, las conexiones y batería. Bueno, pues lo que os voy a enseñar ahora es cómo tengo montado el Arduino aquí dentro. Porque a mí lo que me pasó es que se me petó la placa. O sea, la nevera funciona, o sea, lo que es el compresor y todo, pero la placa electrónica que lleva aquí dentro murió. Entonces lo que he hecho ha sido sustituirla. Como veis ahora mismo está en el ciclo de deshielo, que es el ciclo que os decía antes. Ahora mismo el congelador está calentando y ya está, no tiene más misterio. Cuando termine de calentar, pues habrá deshelado algo y volverá a enfriar, que esto es el compresor. Con esto selecciono el nivel de frío que quiero, 1, 3, 5, 7, 9, pero estos son niveles. Lo que voy a hacer es cambiarlo en la programación para que sea 1 grado, 3 grados, 5, 7 y 9 grados y ya está. Esto es una ruleta que venía antes y la he adaptado al Arduino y ya está. Entonces vamos a ver lo que hay aquí dentro, que como vais a ver está muy metido a presión y un poco mal puesto, pero es lo que había. En plan, era el hueco de la placa. Bueno, en el proceso de abrirlo ya ha acabado el ciclo de hielo y como veis, como se ha calentado un poco el congelador, salta el compresor que es el que enfría el congelador. Entonces, esto es lo que hay aquí dentro en verdad. Está metido un poco apelotonado, pero es lo que hay. A ver si puedo levantarlo sin que joda nada, si soy capaz, que no lo sé yo. Si esto quiere salir. ¡Uy! Bueno, sin cargarme nada, ahí han dado. Vale, os voy a explicar un poco desde aquí. Está un poco todo apelotonado, pero porque obviamente yo no he diseñado una placa, simplemente he usado varias cosas. Entonces tenemos un cargador de los de móvil, una fuente de alimentación, para alimentar el Arduino y la placa de relés, ¿vale? Luego tenemos relés comunicados con un Arduino. Esto es un Arduino micro, creo que es, no es el nano. Va por mini USB. Ahí tenéis el Arduino que se le programa. Ahora mismo hay un cable por fuera para conectar al ordenador porque ha estado en pruebas y demás. Un cable USB, pero bueno, ya funciona.
Y aquí simplemente está la ruleta que había antes, que la hago conectado al Arduino, con unos LED para indicar en qué ciclo está, si la nevera está funcionando, si está el compresor encendido y si está en el ciclo de deshielo. Y por lo demás es todo. No tiene mucho más lo que es en electrónica, sí, el interconexionado y demás, pero eso os lo explico sobre planos. Y eso sería la sustitución de la placa de original de la nevera. Y esta es la nevera No Frost, como podéis ver. A ver si os puedo enseñar. Esto congela, o sea, está congelando ya. Y esto es una nevera, una Fagor, No Frost, funcionando con Arduino. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el plano de la parte eléctrica que lleva la nevera de por sí, es decir, la parte que va a 230 voltios. Cómo se manejan los actuadores, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos el cable azul y marrón, que es el que lleva la corriente, el del enchufe, ¿vale? Y tenemos K1, K2 y K3, que esos son los relés que vamos a programar con Arduino, los que van a actuar. Entonces, como veis, K1 está conectado al pin digital 7, K2 al digital 8 y K3 al digital número 9. Estos relés los he usado, o sea, he utilizado una placa de relés que vienen 4, de los cuales solo voy a usar 3, ¿vale? Y como veis, K1 es el que activa o desactiva el compresor, que es el que enfría el congelador. K2 es el que apaga o enciende el ventilador, que es el que sube el frío al frigorífico. Y K3 es el que activa o desactiva la resistencia calefactable. Los cables que veis luego de azul, gris y demás vienen porque son los cables que tiene la nevera. Es decir, cuando vosotros vayáis a hacer el proceso de sustituir la placa de vuestra nevera, vais a tener que desconectar todo de la placa y ver qué cable lleva a cada componente. O sea, vais a tener que saber qué componentes lleva vuestra nevera. Y eso sería todo en cuanto a la parte de electricidad de 230 voltios. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es cómo va el conexionado de las sondas de temperatura, que son NTC. Tenéis que intentar ver el manual de usuario de la nevera de qué valor son, si no pues con un polímetro, medir la resistencia con X temperatura que esté y con eso sabréis más o menos de qué valor es esa NTC. La forma de conectarlo al Arduino es, la NTC tiene que ir en serie a una resistencia fija, uniendo la tierra, o sea el GND con los 5 voltios, y entre la resistencia variable, que es la sonda, y la resistencia fija, ahí se conecta al pin analógico del Arduino. Como veis aquí están las dos NTCs, la del frigorífico y la del congelador. Y luego abajo es la bombilla, la que se enciende o se apaga cuando se abre la puerta, que esta va fuera de la placa electrónica, pero bueno, ahí está puesto, porque llevan los cables y lleva un pulsador en la puerta, entonces simplemente pues con conectarlo así vale. Donde veis que pone común o el azul ventilador y otra cosa es porque era el mismo cable para las dos cosas. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es cómo hice para saber de qué valor eran las NTCs, porque no lo encontré por ningún lado. Entonces, sabiendo que estaba a 22,4 grados, medí la resistencia y me salía 942 ohmios. Y vi que si subía la temperatura, bajaba la resistencia, por lo tanto era una NTC. Inicialmente, como veis que está tachado, supuse que eran iguales. Error mío, no eran iguales. La de arriba era de un K, creo que era, y porque estaba medido a 25 grados, y la de abajo del congelador sí que era de 3K. Así que eso sería como saqué yo el valor de las NTCs. Y luego lo que veis abajo es la ruletita que habéis visto para seleccionar el nivel de frío. Pues esa ruleta simplemente es negativo a un pin, los 5 voltios al otro, o sea, los exteriores, y el pin del medio va conectado al analógico. Y ya está. Bueno, antes de nada de seguir con el esquema, deciros que como habréis estado viendo, aparece GND y más 5 voltios. Estos son los pines del Arduino de 5 voltios y GND.
¿Qué pasa? El Arduino necesita alimentación, necesita 5 voltios de corriente continua y como vamos a mover relés y demás necesita cierto amperaje. Entonces, lo que tenéis que hacer es buscáis un cargador de móvil viejo de los de antes, por ejemplo, que el cabezal ya no sirve, cogéis un cargador de móvil, le abrís y conectáis eh, las puntas que van al enchufe, eso lo conectáis a la corriente de 230 que tiene la nevera y luego los 5 voltios los conectáis a las entradas de Arduino de alimentación y con eso lo tenéis solucionado porque le estáis metiendo ya 5 voltios y con una corriente suficiente para que el Arduino funcione. Los relés que yo utilizo vienen de una placa de 4 relés que también necesitan alimentación, pero toda esa alimentación se hace a través de ese cargador viejo de móvil o cualquier transformador a 5 voltios. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es el esquema simplificado de las conexiones de los componentes con los pines del Arduino. En el pin A4 y el A5 son los pines donde va conectado la sonda, las NTCs. Entonces, como veis, tienen las resistencias fijas y tiene un numerito que es un 1 y un 2, que ese sería uno de los cables de la NTC, porque la NTC tiene 2, es una resistencia variable. Entonces, como veis, al lado izquierdo está el 1 y luego está el 2, y en el lado derecho, en el GND, está el 1 y está el 2. Entonces, ¿qué pasa? Con los conexionados que habéis visto antes y este, podéis ver cómo hay que conectar esos componentes para que funcionen. Luego, por ejemplo, en D10, D11 y D12 son los pines digitales donde van los LED que nos van a indicar si se ha encendido el compresor, si se ha encendido el ventilador, si se ha encendido la resistencia calefactable, lo que queráis programar. Entonces, esos LED llevan una resistencia fija, depende de la intensidad, pues se pondrá de un valor u otro. En mi caso creo que los puse de 330 ohms. También depende del nivel de intensidad que queráis en el LED. Así que eso sería el esquemático sencillo. Bueno, os he dicho esquemático sencillo, pero en verdad el anterior esquema como este les hice principalmente porque todo ese tipo de conexionado lo hice en una placa de estas de que lleva los pines presoldados, tú metes los componentes y haces las pistas tú con estaño. O sea, yo hice la placa pero con estaño, solo para controlar esta parte. Entonces, tanto en uno como en otro, pues podéis ver cómo están los componentes. En este es un poco más gráfico. Obviamente los LEDs no van en la placa, solo son los pines. Entonces, este es el primer esquema que hice para distribuirlo un poco y ver cómo iba, qué tenía que conectar a 5 voltios del Arduino y qué a GND. Y primordialmente eso, y luego ya el otro circuitillo pequeño, el más simple, es el que utilicé para llevarlo a una PCB, a una placa. Y de aquí no hay mucho ya más que explicar, porque ya os he explicado cómo va el conexionado, qué componentes he usado. Si cualquier duda, no dudéis en preguntarme, porque sé que lo he tocado con pinceladas, pero suponiendo que ya tenéis ciertos conocimientos. Si no tenéis ningún conocimiento de este tema, no preocuparse. Vosotros me lo pedís en comentarios y os hago una versión más extendida, más detallada del software o lo que sea. De todas formas, ahora veremos una pequeña simulación donde se ve el software y cómo funciona, pero aún así tampoco me quiero extender mucho más. Bueno, pues como podéis estar viendo aquí, este sería un esquemático para hacer una pequeña simulación. No sé por qué Tinkercad no funciona bien del todo. Esta es la ruletilla de seleccionar el nivel del frío y no funciona bien. No sé por qué. Aquí tenemos el LED verde, que este siempre se enciende en cuanto enchufo la nevera a la luz. Es para indicar que tiene corriente, o sea que siempre está funcionando. Este es el LED que se enciende o se apaga en función de si está encendido o apagado el compresor. Y este es el que me indica que está en el ciclo de deshielo. Podría haber puesto un cuarto LED para indicar que el ventilador que envía frío a la nevera se enciende o se apaga. Así que vamos a darle, este es el código, ¿vale? Os le dejaré subido. En principio ahora mismo me funciona, me he peleado mucho con él. Tengo que dar créditos a un canal que subió esto
y me ha servido mucho. En plan, subió una nevera no frost, no era igual que la mía, he tenido que hacer muchas modificaciones, pero subió un código que me ha servido como base para saber cómo organizarlo, pero prácticamente lo he tocado entero. Aunque haya dejado algún nombre igual en variables, le he tenido que modificar un montón de cosas para que me funcionase. Entonces, yo os dejo el vídeo de donde he sacado toda esta información. Vamos a darle créditos, obviamente, su trabajo. Y yo le he modificado y le he adaptado para mi caso. Y os lo comparto a vosotros. Entonces, vamos a ello. Le damos a iniciar simulación. Monitor serie. Se ha encendido el LED verde. Monitor serie empieza. Ha salido inicio. Me dice la temperatura a la que está. Y me pone que el congelador está a menos 19 y el frigorífico a 4,4. Por lo tanto, el compresor no salta. ¿Qué pasa? Que cuando bajo la temperatura al frigorífico, sigue sin saltar, pero si subo la temperatura, en cuanto ha pasado del valor que teníamos establecido, que en este caso es menos 18, ¿veis? Se ha encendido el compresor. Aquí no salen los relés, pero esto me lo indica. Era simplemente para comprobar cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto llegue el congelador y pase de menos 21, se apagará este LED. Entonces, cogemos el congelador, empezamos a bajarle la temperatura, menos 16, menos 19, y se ha apagado ya el LED. Ha pasado de menos 21, se ha apagado. ¿Que vuelve a calentarse? Pues volver a saltar. Y así todo el rato. Con esta ruleta establecemos cuánto frío queremos. Como veis pone temperatura seleccionada, pero esto no funciona bien en la simulación. En la nevera funciona perfectamente y no sé por qué aquí no funciona bien. Pues aquí debería quedarse en 1 grado, 3, pero hace lo que quiere. Y luego la nevera pone ventilador de frigo apagado. ¿Qué pasa? Si yo subo la temperatura a la nevera, si la bajo, espera, si la subo, en cuanto sube, ventilador de frigo encendido. Y en cuanto la bajo, ventilador de frigo apagado. Ese es como funcionaría. Si cualquier duda me decís, espero que os haya gustado mucho el vídeo, le deis a like, favoritos, compartáis, comentéis y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.